Hola amigos, hoy quiero compartir con ustedes un tema esencial de la biología, la teoría celular. Para hablar de ella tenemos que mencionar un poco la importancia de la microscopía y hablaremos de algunos héroes poco conocidos, ¿no? Ok, una práctica muy rutinaria en los laboratorios de nuestras escuelas es que podemos tomar un microscopio óptico para ver tejidos vegetales, que son relativamente sencillos de obtener. Entonces, podemos ver así, por ejemplo, como se ve en esta imagen, células de epitelio de cebolla y podemos identificar el núcleo, por ejemplo. Esto se puede hacer desde hace mucho tiempo. En 1831, por ejemplo, Robert Brown, viendo tejidos vegetales, dijo que había una estructura que se repetía en las diferentes observaciones de tejidos vegetales y dijo, esto que siempre está presente, yo propongo que se llame núcleo, ¿no? Y se le quedó ese nombre. Entonces, ahora sabemos que hay más constituyentes dentro de la célula, según el tipo que sea, ¿no? Y puede ser muy interesante observar a través del microscopio. Por ejemplo, esta es una alga filamentosa vista también con el microscopio óptico. Y con flechitas señalo aquí las células individuales, ¿no? Entonces, lo que nos dice la teoría celular es que todos los seres vivos están formados por células, ¿no? Pero ese conocimiento que tenemos ahora englobado en lo que se llama teoría celular fue generándose a través del tiempo, ¿no? Cuando ya se tuvo suficiente información y se dijo, ya podemos llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Y es de lo que vamos a tratar en esta presentación. Ahora sabemos que esta complejidad puede ser, ¿no?, la que tiene una célula vegetal por dentro. No solamente está el núcleo, si hablamos de célula vegetal, están los cloroplastos, también tiene mitocondrias, complejo de Golgi y los demás organelos que sabemos que conforman a la célula eucariota, ¿no? Entonces, no nos vamos a detener en mencionar qué hace cada uno de ellos porque eso sería una clase de biología celular. Y aquí solo vamos a hablar de teoría celular. Ok, ¿por qué la célula se llama célula? Porque Robert Hooke en 1665 utilizó ese término para referirse a los componentes de una muestra de corcho que él analizó. Entonces vio el corcho y dijo, ah, está lleno como de celditas. Este espacio poroso que tiene aire debe ser el responsable de que el corcho flote, ¿no? Entonces, en esa micrografía, en su obra famosa, hizo observaciones de varias cosas, ¿no? No solamente de seres vivos, sino también de objetos inanimados. Y fue tan famoso su libro que, si bien otros autores ya habían propuesto otros términos para referirse a la célula, no tuvieron el éxito de este trabajo y por eso se le llama célula. Entonces, hizo observaciones de otros seres vivos como de honguitos, ¿no?, que se ven aquí arriba. Pero bueno, no vamos a detenernos en eso. Ok, cuestión interesante. John Pfeiffer y sus colaboradores mencionan en este libro que etimológicamente célula significa compartimento estanco. Ajá, y yo dije, ¿y eso qué es, no? Pues según la RAE, es el dicho de los compartimentos de un recinto que están incomunicados entre sí. Entonces, no es cierto, ¿no? No es cierto, la célula no está incomunicada con el ambiente. Dirían los que estudian termodinámica que la célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con sus alrededores, ¿no? Entonces, podemos perdonar a la biología de que tenga ese término, así como perdonamos a la química de que le llame átomo a los constituyentes de la materia, que significa etimológicamente sin división, ¿no?, que no se puede cortar. Pero cuando se descubrió que elementos pesados pueden emitir parte de sí mismos en forma de radiación, pues se llegó a la conclusión de que no es indivisible, ¿no? Y pues son cuestiones interesantes, ¿no? Eso es como un paréntesis que quise meter aquí. Ajá. Ok. Entonces, ¿quién es el pionero de la microbiología? Pues por excelencia es Anthony van Leeuwenhoek, ¿no? Parte de lo que vamos a mencionar aquí de este autor viene de este libro, ajá, de Laura Snyder, El ojo del observador, ¿no?, que por alguna razón curiosa tiene en la portada un microscopio que no es el que utilizaba Leeuwenhoek, sino el que utilizó Roberto Hooke, ¿no? Ajá. Entonces sería cuestión interesante preguntarles por qué pusieron un microscopio que no es de Leeuwenhoek en la portada. Ok, bueno, independientemente de eso, Leeuwenhoek, cuando dijo que existía el mundo de los microorganismos, fue tachado de loco por muchos de sus contemporáneos, quienes le acusaban de que veía más con la imaginación que con los ojos. Esta puede ser una de las razones por la que él era muy celoso de sus microscopios y no se los mostraba a nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo se veía en la vida real su microscopio? Así, ajá. Eran microscopios sencillos porque solo tenían una lente, ¿no? Y su afición por el mundo microscópico surgió de su trabajo, ¿no? Él vendía telas en Delft
Y algún día alguien le dijo, oye, ¿ya te diste cuenta de que a través de una lente puedes ver magnificadas las cosas que están detrás de ella? Y dijo él, ah, sí, lo voy a utilizar para ver la calidad del tejido de telas que vendo. Ajá. Pero cuando su objeto de estudio no fueron las telas, sino el mundo, descubrió los microorganismos, ¿no? Con el tiempo. Ajá. Entonces, una cuestión interesante es que él no se llamaba Leeuwenhoek, él se llamaba Tonis Phillips, no sé cómo se pronuncia en su idioma. ¿Y por qué le decimos Leeuwenhoek entonces? Porque cuando se hizo famoso y personas de otros lugares iban a Delft para ver ese mundo microscópico, eran mandados a la calle Leeuwenpoort, que era donde él vivía, perdón. Entonces tomó el nombre de su calle, que significa de la esquina del león. Ajá, entonces es un dato muy interesante que quiero compartir con ustedes. Y bueno, en 1676 él observó bacterias por primera vez. ¿Cómo le surgió la curiosidad de ver microorganismos? Laura Snyder nos cuenta en su libro que su afición por el mundo microbiano surgió un día que pasó por el margen de un río y se dio cuenta de que el agua estaba verdosa. Y se preguntó, ¿por qué el agua está verde si antes no estaba verde? Entonces tomó una muestra y la vio y se dio cuenta de que había seres microscópicos que ahora llamaríamos algas, ¿no? Como las diatomeas, que es muy común encontrarlas en muestras de agua. Y aquí ponemos una imagen, ¿no? Que no tiene mucho detalle, pero seguramente algo así fue lo que él vio, así que no importa el detalle, ¿no? Sino que él pudo identificar esos microorganismos y nos cuenta Laura Snyder que después se le ocurrió lo siguiente, ¿por qué no preparo un medio de cultivo, diríamos ahora, en esas palabras, para observar microorganismos sin que no tenga que ir allá afuera, ¿no? Entonces inventó su famosa infusión de pimienta y observó microorganismos, hizo sus conclusiones después de muchas observaciones y mandó unas cartas a la Sociedad Real o la Royal Society con sus palabras y con sus dibujitos, ¿no? Entonces cuando los vieron ellos quedaron asombrados los, los gentilhombres, ¿no? Los pioneros de la ciencia y dijeron, ¿será cierto lo que nos cuenta el señor Anthony? Y le dijeron a Robert Hooke, oye, tú que escribiste micrografía, ve a ver si es cierto. Y dijo Hooke, con mucho gusto voy, ¿no? Porque a él le encantaba la experimentación y hacer aparatos de investigación, ¿no? Entonces fue, lo mandaron a la calle Leavenport, ajá, y corroboró con sus propios ojos que sí era cierto. Y cuando le dijo a Anthony, ¿me puedes prestar un microscopio para que yo lo lleve a la sociedad real? No, son míos. Entonces él se vio en la necesidad de inventar un mejor microscopio, ¿no? Inventó el microscopio compuesto, ese que estaba en la portada del libro de Laura Snyder. Y así fue como se corroboró que Anthony van Leeuwenhoek estaba en lo cierto y que existía el mundo de los microorganismos, ¿no? Entonces, pueden leer esta cita de Leeuwenhoek. De ella quiero resaltar la última parte, ¿no? Cuando él observó microorganismos de agua, en gotas de agua, se dio cuenta de que tenían movimiento propio, ¿no? Eso quiere decir que identificó que esos animáculos, como él les llamaba, tenían independencia propia y entonces que los seres vivos pueden ser células únicas, ¿no? Esa es una conclusión que podemos sacar de sus cartas, ¿no? Y eso es parte de la teoría celular. Después de todo este tipo de observaciones de Leeuwenhoek y de otros, ¿a qué se llegó? ¿A qué conocimiento se llegó? A esta síntesis, que la célula es la unidad básica anatómica y funcional de los seres vivos. Ujú. Que toda célula genera otra célula semejante a sí misma, o lo podemos ver al revés, que toda célula proviene de otra célula semejante. Ajá. Y que el metabolismo sucede dentro de la célula. Ujú. Entonces, esto se sintetiza en una sola frase que creó Virchow, omnicélula es célula, que quiere decir toda célula proviene de otra célula. Ujú. Hubo otro investigador que llegó a las mismas conclusiones, Remak, ajá, pero él no es considerado mucho en la historia de la biología porque no tuvo una frase impactante como la de Virchow, ¿no? Ajá, ok. Entonces, ¿cómo se nos presenta esta teoría celular? Pues así, que a los alemanes Matthias Schleiden y Svan, no sé cómo se pronuncia en alemán, se les ocurrió sintetizar el conocimiento que existía sobre las plantas y los animales, ¿no? Entonces, primero en 1838, Schleiden publicó sus conclusiones de que todos los vegetales están formados por células y le preguntó a su amigo el zoólogo si eso aplicaba también para los animales. Y él dijo, sí, también los animales están formados por
células y él publicó en 1839. Pero según la fuente que consulten hay quien dice que fue al revés, que quien le llamó la atención de este detalle de que todos los seres vivos están formados por células fue Schwann al Schleiden. Entonces no sé cuál sea el flujo correcto de información. Pero, ¿qué más podemos decir de la teoría celular? Pues citando una caricatura muy famosa, podemos decir que existe la verdad y la verdad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la otra verdad? Ajá. Ok, pues hubo un francés llamado Pierre Tarpin, no sé cómo se diga en francés, quien en una fecha anterior, en 1826, llegó a estas conclusiones. Dijo, las células pueden vivir aisladas. Ujú. Las células pueden aglomerarse para formar un ser más complejo. Y el organismo es una federación vesicular. Entonces, esta es una versión de la teoría celular previa que no citaron los alemanes. Ajá. Entonces, ¿por qué no sabemos de él, por ejemplo? Porque, según una de las fuentes que cito al final de esta presentación, los alemanes no quisieron quedar en mal en relación con los franceses y publicaron que ellos eran los primeros que estaban llegando a esas conclusiones, ¿no? Entonces dejaron de lado el trabajo de Henri Dutrochet, por ejemplo, quien todavía antes, en 1824, publicó este trabajo, Investigación sobre la anatomía y fisiología de la estructura íntima de animales y vegetales y su relación con el movimiento, ¿no? Entonces, ¿a qué llegó Henri Dutrochet, que era un médico, en ese trabajo? Llegó a decirnos lo siguiente, ¿no? Bueno, de inicio, él mismo estudió plantas y animales, ¿no? No le preguntó a un amigo, oye, hazlo por mí, ¿no? Bueno, lo que él nos dijo fue lo siguiente. Cuando la materia cruda de la sensitiva o alguna otra planta se calienta con ácido nítrico, es posible ver las células disociadas, unidades individuales y vesículas que mantienen su forma. O sea, él pudo obtener células individuales, ¿no? Y si mantenían su forma, quiere decir que esa era la unidad mínima de vida, pero que se podía aglomerar para formar un cuerpo más complejo, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dijo? Que la célula se nos presenta como la unidad básica de generación de organización en los seres vivos. Esta es la teoría celular en una fecha muy anterior, ¿no? Como 15 años antes. Entonces, otra observación muy interesante que Dutrochet hizo fue que en las paredes de las células uno podría detectar corpúsculos más pequeños si el microscopio pudiera penetrar en la profundidad de lo infinitesimal. Esta es poesía científica y también una profecía que se cumplió. Ajá. Entonces estas son unas caricaturas que Dutrochet hizo, ¿no? De sus observaciones de tejidos vegetales, muy hermosos, muy detallados. Y ojalá hubiera tenido ese detalle quien hizo su retrato, ¿no? Entonces él decía que le sorprendía cómo podían diferenciarse los tejidos a partir de un organismo que se iba multiplicando, ¿no? De las células que se iban reproduciendo. ¿Cómo se podía dar la diferenciación de tejidos? Pues él decía que estos deberían diferenciarse porque debería haber una diferente naturaleza de las sustancias que estaban contenidas dentro de la célula. En palabras actuales diríamos que cada célula tiene su metaboloma, ¿no? Que viene determinado por qué genes se van a expresar según el tipo celular, ¿no? Entonces él fue pionero de esto también. Y pues esto nos dice la teoría celular, ¿no? Que todo ser vivo puede partir de una sola célula, el cigoto fecundado si hablamos de animales o de plantas, y se diferencia, ¿no? Según su programa genético, diríamos ahora, ¿no? En palabras modernas. Y se aplica la teoría celular para todos los seres vivos, ¿no? Todos somos al menos una célula. Entonces, se cumplió la profecía de Dutrochet. Ahora que existe el microscopio electrónico, en verdad podemos penetrar en la profundidad de lo infinitesimal. Y lo que él dijo que se podía ver alrededor de las paredes, aquí está, ¿no? Él seguramente vio cloroplastos, vio el núcleo, ¿no? Y tenía razón, Henri Dutrochet tenía razón. Veríamos la estructura de la célula si pudiéramos penetrar en la profundidad de lo infinitesimal, ¿no? Ok, entonces, si me aguantaron hasta el final de este video que ya se hizo muy largo, creo, pues comparto una anécdota personal. Mi gusto por la biología se inició cuando era estudiante de bachillerato en la preparatoria 32, ajá, de Iguala. Y pues allí hice mis primeras observaciones a través del microscopio, ¿no? En aquel tiempo no había celulares que tuvieran cámara, ¿no? Entonces no pude hacer más que estos dibujitos muy feos, ¿no? En comparación con los expertos como Dutrochet, que además de ser investigadores tenían que ser artistas, ¿no? Pero pues ahora podemos tomarle fotografías, ¿no? Y en microscopía ahora las imágenes
son información, ¿no? No solo son imágenes, son información que pueden dar datos, en particular si haces microanálisis, ¿no? Con un microscopio electrónico. Entonces, pues este es mi inicio, ¿no? Mi inicio en la biología celular. Y si quieren saber más, pues les recomiendo esta bibliografía. Y me despido enviándole un cordial saludo a mi querido profe Antonio Reyes, que fue quien me introdujo directamente al uso del microscopio, por lo cual estaré eternamente agradecido. Y bueno, sin más por el momento, me despido enviándoles un cordial saludo.